Eh, Rafael Caldera es, creo que sin duda, el personaje más abominable de toda la historia política de Venezuela. Sin duda, de la época democrática. Se coló para aparecer como uno de los creadores de la democracia venezolana, incluyendo la creación que la hizo, eso no es incuestionable, de uno de los dos partidos demócrata cristianos más importantes de la historia de América Latina. A ese mismo partido que él construyó, lo destruyó absolutamente por su abominable ambición de poder. Y no solamente destruyó a ese partido, que era su obra más importante, sino que terminó destruyendo a Venezuela. Yo estoy refiriendo estas palabras porque me acaba de llegar un documento de Lara Farías, donde el tema es el 4 de febrero y los discursos de Caldera. Y me manda unas reflexiones de su hijo, Andrés Caldera, un personaje de novela, realmente. Le decían cariñosamente el pimentón, porque decían que estaba en todos los guisos. Cuando Rafael Caldera, yo quiero referirme a dos o tres aspectos nada más. Cuando Rafael Caldera señala que hay que eliminar la corrupción, resulta que el gobierno más honesto de toda la historia de Venezuela, ¿ok? Desde la colonia hasta hoy, fue el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Nosotros hicimos un esfuerzo impecable contra la corrupción administrativa. Testimonio de eso sobran. Eliminamos todas las avenidas de la corrupción administrativa, la porquería del control de cambios, ¿verdad? La discrecionalidad en el Ministerio de Fomento. Es decir, todas las avenidas de la corrupción administrativa, y hicimos las privatizaciones más impecables de toda la historia de América Latina. Todas las avenidas de la corrupción administrativa las eliminamos en el gobierno central de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés además promovió la elección directa de gobernadores. Eso se lo debe Venezuela a Carlos Andrés Pérez. ¿Ok? Y en contra total de su partido, Acción Democrática, que decía, bueno, pero este está loco, porque siempre hemos nombrado a los gobernadores adecos en toda la historia de Venezuela, o los gobernadores copellanos. Y Carlos Andrés dijo, no, vamos a hacer la elección directa de gobernadores. Yo recuerdo que el gran Alejandro Izaguirre me decía, ministro, el presidente Pérez está loco, porque ¿cómo va él a renunciar a tantas gobernaciones cuando siempre hemos nombrado a todos los ministros de Acción Democrática o de COPEI? Y yo le decía, mi querido ministro, yo veneraba al Poli Izaguirre, a Alejandro Izaguirre, yo le decía, pero fíjese que en Estados Unidos la mitad de los gobernadores son del Partido Demócrata y la mitad de los gobernadores son republicanos. Eso es la democracia. Así tiene que expresarse la democracia. ¿Ok? Eso lo hizo Carlos Andrés Pérez. Todo lo que hicimos tuvo la impronta de una sola cosa, la absoluta corrupción, la absoluta impecabilidad en contra de la corrupción administrativa. ¿Ok? Lo hicimos así, eliminamos todas las avenidas, todo fue impecable, licitaciones,
eliminamos los controles, la discrecionalidad de los funcionarios públicos, ¿verdad? Eso fue el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. No solamente eso, hicimos el ajuste más impecable de toda la historia de América Latina, de muy corto plazo, porque lo hicimos en 6 meses, habiendo heredado la peor crisis de balanza de pagos de la historia de Venezuela. Pero yo tenía todo eso absolutamente estudiado. Coño, no sé cómo calificarlo. Este señor, Andrés Caldera, dice que nosotros no teníamos sintonía con el pueblo. Déjeme decirle, señorito, que lo único que ocurrió antes del 27 de febrero, porque teníamos 25 días de la toma de posesión, después de 10 años de desgracia de Venezuela, de caída de más de 30% del Producto Interno Bruto en los gobiernos de Luis Herrera y de Lucinchi, ¿verdad? Y veníamos a enfrentar la crisis más grande de balanza de pago y fiscal de toda la historia de Venezuela, ¿verdad? A los 25 días no habíamos hecho nada. El programa económico, el Gran Viraje, no había sido aprobado ni siquiera en el gabinete. Déjeme decirle una cosa, señorito Caldera, yo fui a la casa de su papá a explicarle completamente el programa de desarrollo para Venezuela. ¿Ok? Después del 27 de febrero, ya le voy a decir lo que ocurrió el 27 de febrero, que yo estaba firmando la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en Washington, con la ministra Egle de Blanco y el doctor Pedro Tinoco, que fue ministro de Hacienda de su padre en el primer gobierno. Y por eso es que el primer gobierno de Caldera se salva. Porque Caldera era un hombre que no tenía ni la más remota idea de nada en relación a la administración del Estado. ¿Ok? Le digo lo siguiente. Estuve en la casa de su padre, explicándole en detalle el programa económico. No, nunca me vio a los ojos. Mal síntoma. Rafael Caldera, ¿ok? Se limitó a mostrarme su biblioteca, que estaba en uno de esos andamios metálicos, ¿verdad? Que me dijo que se lo habían comprado unos amigos y que él tenía ahí todos los libros, y entonces yo voy a ir. Doctor Caldera, yo quiero que hablemos seriamente, y se sentó a hablar conmigo. Varias horas. Creo que no me escuchó absolutamente nada. Lo único que me dijo al final de la conversación, me dijo, ministro, la voz que él tenía, ministro, es que todo eso que usted me está diciendo me parece que es muy bueno todo, pero lamentablemente ustedes terminaron con una cosa muy buena, que era el control de cambio. Yo le dije, mire, doctor Caldera, con todo el respeto que usted me merece, los controles de cambio no son otra cosa, sino avenidas para la corrupción administrativa más perversa. ¿Entiende? Porque si usted tiene una tasa de cambio de 4.30, otra de 7.50, otra de 14.50 y otra de 48 en el supuesto libre, usted lo que va a tener es absoluta corrupción administrativa. Entonces Caldera me respondió, no, ministro, eso no es así. Lo que has debido es haber nombrado a un presidente honesto en Recade. Doctor Caldera,
se lo digo con el mayor respeto, si usted nombra a la Madre Teresa de Calcuta, presidenta de Recadi, ¿verdad? Que es una santa, ella no se va a corromper con esos diferentes tipos de cambios, porque ella es una santa. Pero la congregación se convertirá, ¿verdad?, en una pandilla de pandilleros. Se lo dije así mismo a Caldera. ¿Ok? Usted no sabe. Eso es imposible mantener un sistema de control de cambio inmune a la corrupción administrativa. ¿Ok? Así que, bueno, ministro, ¿qué le vamos a hacer? Eso fue mucho después del 27 de febrero, varios meses después del 27 de febrero. A mí me acaban de enviar estos videos. El periodista Lara Farías, ¿verdad? Incluyendo un supuesto discurso que no sé, no lo escuché de Rafael Caldera después del 27 de febrero, porque el único discurso que supuestamente se dio en el Congreso fue el discurso mío. Yo el 27 de febrero estaba firmando la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, como les referí, porque teníamos que rescatar a Venezuela de la peor crisis de balanza de pago y fiscal de toda su historia, déficit de más del 10% del producto fiscal y de la cuenta corriente de la balanza de pago. Teníamos compromisos de pago de más de 11 billones de dólares en el año 1989, ¿verdad? Con 300 millones, 11 billones a pagar con 300 billones en el Banco Central. Yo me enfrenté a los bancos en febrero, le dije, usted no cobra ni medio, ¿ok? Olvídense. Todos esos 4.500 millones de dólares que ustedes han cobrado en el gobierno de Lucinchi son para el pueblo venezolano, ¿verdad? No para ustedes. Olvídense de esa vaina, ¿ok? Al lado de Pedro Tinoco, en la sede del Chase Manhattan Bank, en febrero de 1989. Para que este patiquín de Andrés Caldera me venga a decir que nosotros y Rafael Caldera, su padre, de que nosotros estamos atentando contra el pueblo venezolano. Joda. Coño, me estoy conteniendo para no decir las palabras que yo conozco del castellano de Miguel de Cervantes contra este par de zánganos de Rafael Caldera y de su hijo. No joda. ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! Ni siquiera la rectificación de la partida secreta por la cual enjuiciaron a Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Y le quitaron la presidencia de la República, estos vagabundos, estos bandidos, porque el segundo gobierno de Rafael Caldera está absolutamente lleno de corrupción administrativa. Y yo les voy a explicar caso por caso. Yo reto a este mamarracho de Andrés Caldera que me mencione un solo caso de corrupción administrativa en el gobierno y en el gabinete de Carlos Andrés Pérez. Reto a ese pendejo, ¿verdad? Una palabra castellana absolutamente impecable, que me mencione un solo caso. Ni siquiera la rectificación de la partida secreta que le hizo de manera impecable una mujer absolutamente honesta, que era la ministra de Hacienda de Carlos Andrés Pérez, que se llama Eglé de Blanco. Eglé Iturbe de Blanco, una mujer impecable
que hizo esa rectificación impecable por 17 millones de dólares. Escúchenme bien. Eso era para todo el periodo. De esos 17 millones de dólares, solo 600 mil dólares, menos de $1 millón, se dedicaron a la protección de la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, en una operación que inclusive comandó este soberano bandido que se llama Freddy Bernal. ¿Ok? Para proteger a Violeta Chamorro, porque le acababa de ganar las elecciones a los sandinistas, en unas elecciones que se dieron gracias a un colosal político venezolano y latinoamericano que se llama Carlos Andrés Pérez, y que estaba en real peligro de pérdida de su vida, ¿verdad? Porque los sandinistas ya sabemos lo que eran y lo que son. ¿Ok? Aplaudido por toda América Latina, y eso fue lo que utilizaron para quitarle la presidencia a Carlos Andrés Pérez. Entonces, yo quisiera decirle a este señorito Andrés Caldera que me señale un solo caso. Yo le voy a echar el cuento de varios casos de corrupción administrativa flagrante y billonario en el gobierno de su papá, del cual él era nepóticamente ministro de la Secretaría. Del nepotismo no sale sino la corrupción. Por eso cariñosamente lo llamaban el pimentón, porque estaba en todos los guisos. Joda, soberano pendejo. No, pendejo. Lo que da es absolutamente lástima. Joda. Yo lo voy a dejar hasta aquí, en este momento. Le voy después a mencionar todos los casos de corrupción administrativa en el gobierno de Caldera. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez no hubo ni un solo caso de corrupción administrativa bajo mi tutela en el gobierno central como jefe del gabinete económico. Yo que se lo digo. Cuando me llegaba un pitazo, porque yo tenía auditoría total, porque teníamos todos los préstamos, gracias al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, donde este señorito después trabajó con Enrique Iglesias, este huevón de Andrés Caldera, trabajó con Enrique Iglesias en el Banco Interamericano de Desarrollo. No sé por qué razón, porque no tenía ni las más mínimas calificaciones para entrar en el BID, ¿verdad? Este pendejo, yo lo quiero ver enfrentado conmigo, cara a cara, porque le voy a documentar todas las vagabunderías que ocurrieron en el gobierno de Rafael Caldera. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, la administración del Estado fue absolutamente impecable. Absolutamente impecable. ¿Ok? Lo de Rafael Caldera es una desgracia para la historia de Venezuela. El gobierno de Carlos Andrés, de Rafael Caldera, fue una absoluta catástrofe para la historia de nuestro país, empezando por la crisis financiera, que este ignorante, no quiero usar más calificativo para este pobre diablo, ¿verdad? Este dice que la heredó del gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando nosotros metimos todas las leyes de reforma del sector financiero en el año 1991, para fortalecer al sector financiero venezolano, con la nueva ley de banco, la nueva ley de FOGADE, la nueva ley de superintendencia de bancos, la nueva ley del Banco Central, para moldar a los bancos venezolanos a las condiciones de Basilea. Usted no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Ignorante. Joda.
Y además, la crisis del sector financiero venezolano fue absolutamente creada por el interés político de Rafael Caldera. Joda. Cuando, como presidente electo en enero de 1994, ordena el cierre del Banco Latino, porque sale de compensación el Banco Latino por $40 millones. 40 millones de dólares, 4.000 millones de bolívares porque no llegó un cheque que lo mandó a parar del Centro Simón Bolívar y sale de compensación el Banco Latino. ¿Usted sabe, señorito, cuál fue el hueco del Citibank en el año 2007 en los Estados Unidos? $1 trillón. ¿Usted sabe cuál fue el hueco del Bank of America? Ese 900 billones de dólares. Casi $1 trillón. ¿Ok? Los dos bancos más importantes de los Estados Unidos, esos bancos no fueron cerrados nunca. Jamás. Usted no puede cerrar el segundo banco más importante del país porque crea un pánico financiero, un desastre financiero, una corrida de depositantes. Además, apuntada por los medios de comunicación que en contra apuntaban a los bancos que ellos odiaban, ¿verdad? Porque eran los bancos supuestamente que estaban relacionados, etcétera, con grupos económicos y tal. Y entonces decían, este banco está mal y entonces hay que volarse al Banco Latino. Hay que volarse al grupo de Orlando Castro. Hay que volarse al Álvarez Stelling, ¿verdad? A todos los bancos que estaban apuntados por intereses creados. Escúcheme, Patiquín. Usted es de la peor especie. Usted no sabe de lo que habla. Yo fui, gracias a Carlos Andrés Pérez, alumno de las dos universidades más rancias de los Estados Unidos, de Harvard y Yale. Tengo 2 maestrías y un PhD de la Universidad de Yale. Y fui alumno de 8 premios Nobel de Economía, incluyendo a Jim Tobin, a Robert Shiller, a los más grandes economistas, especialistas, precisamente en la cuestión financiera. ¿Ok? Yo sé de lo que estoy hablando. Usted no sabe un coño de nada. Usted lo que es un zángano, un vagabundo de la peor especie. ¿Ok? Se lo dice Miguel Rodríguez. Cuando quiera nos enfrentamos cara a cara. ¿Ok? A ver qué coño es lo que usted tiene en la mano y cómo yo tengo toda la absolutamente responsable prueba de la impecabilidad del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y de la profunda corrupción administrativa en el segundo gobierno de Rafael Caldera. Su padre. Joda. Váyase al carajo.